Buenas tardes. Este domingo de la Resurrección vamos a ofrecer esta acción de gracias por Salvador Velasco Sánchez, Anselmo Arredondo Gavia, Luigi Jeremia Zanón, Ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, difuntos de la familia Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, Doctor Eduardo Torres de Lira, Marco Antonio Suárez González, Horacio Gallo Espinosa, Consuelo Uzcategui Guerrero, Francisco Galicia Mora, Marilú Vicencio Gómez, Padre Jorge García, por las familias Martínez Caire, por las ánimas del purgatorio, por los enfermos, por la paz del mundo y por todos los matrimonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado traiga muchas bendiciones sobre sus familias. Dispongamos nuestro corazón reconociendo ante Dios que hemos pecado. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. ¿Todos? Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. ¿Todos? Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. ¿Todos? Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. ¿Todos? Este es el día de la diestra del Señor. Aleluya.
Segunda lectura. Tiene la antigua levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Permanecemos sentados en este día sin cantar el himno pascual. Los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste, un himno de gloria, clama el triunfo del Señor resucitado. Oscuridad
Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Este es el día del Señor, nuestro Cordero se inmoló, hoy se llena de luz el mundo entero. Nuestro Señor resucitó, cantemos todos al Señor y juntos celebremos nuestra Pascua. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer.
y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Meditemos por unos instantes este pasaje de los discípulos de Emaús que se encuentran con Jesús. Soy un peregrino.
cómo encontró Jesús a estos dos discípulos de Maús que vienen con el corazón hecho jirones después de haber presenciado esa tragedia que era la pasión de Cristo, su terrible muerte y su sepultura. Los discípulos regresan con el alma deshilachada, lamentando lo que han visto. Vienen heridos por la desesperanza y la tristeza. Y cuando Jesús les sale al camino, les pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y uno de ellos, llamado Cleofás, tomó la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? En primer lugar, escuchar. Nos han repetido durante varios meses que la Iglesia está en un estado de sínodo, de asamblea, y es el sínodo de la escucha que nos pide escuchar con respeto y hablar con libertad. Y ese ejercicio lo hace Jesús con los discípulos de Maús. Escucha respetuosamente lo que sale del corazón de aquellos discípulos que casi lo regañan. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? ¿Cómo? No es posible no enterarse de una noticia tan trágica. Y Jesús provoca todavía más diálogo cuando le dice: ¿qué cosa? Y entonces ellos comienzan a relatarle lo de Jesús el Nazareno, cómo los sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron. Jesús les permite desahogar su corazón, hablar de su dolor y de su pesar, de su desesperanza, de su tristeza. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Las esperanzas de estos discípulos se han desvanecido. Ya no hay sueños, no hay ilusión, no hay futuro. Como seguramente se sienten muchas familias que a causa de la guerra han tenido que desplazarse, que han perdido seres amados, patrimonio, trabajo, han perdido su cultura y han tenido que dejarlo todo. ¿Cómo se sentirán aquellas familias que ven sus ciudades derruidas, reducidas a ruinas? Seguramente que también con el corazón estrujado por el dolor, con un porvenir lleno de incertidumbre. Y continúan diciendo: es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y la primera interpretación que dan a este hecho es que se han robado el cuerpo del Señor. A veces no sabemos discernir por principio los acontecimientos desconcertantes de nuestra vida. No pensamos: ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Cuál será el sentido de este hecho que está aconteciendo? ¿Qué significado podemos darle? Y las mujeres únicamente se impulsan a decir: se han robado del sepulcro al Señor. Han venido para secuestrar a un muerto. Parece absurdo, pero en su lógica humana, para ellas tiene una explicación. Después llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo
Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y en efecto hallaron todo. ¿Qué hallaron? Las mortajas fúnebres, los lienzos sagrados, pero a él no lo vieron. La fe muchas veces es un camino en la oscuridad. Creemos sin ver, como le dice Jesús a Santo Tomás, dichosos los que sin ver han creído. Y así caminan muchas familias ahora, creyendo en Dios, esperando en Dios, sin verlo. O tal vez también sumergidos en una crisis existencial. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios soporta los horrores de la guerra? ¿Por qué Dios ha permitido que sobrevengan todas estas calamidades? Y entonces Jesús, una vez que los ha escuchado, Jesús les va a ayudar a interpretar correctamente los acontecimientos, pero para que ellos puedan interpretarlos necesitan hacerlo desde el proyecto de Dios. Por eso es que Jesús comienza a hablarles que era necesario que el Mesías padeciera y entrara en su gloria, y comenzando por Moisés y los profetas, les explica los pasajes de la Escritura. Y cuando ellos ya llegan a su aldea de Maús, y él hace ademán de ir más lejos, ellos le dicen desde lo más profundo de su corazón: quédate con nosotros, quédate, Señor, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Después de partir el pan, se va a desaparecer y los discípulos dirán: con razón nuestro corazón ardía. Volvió a arder su corazón. Se volvió a encender en ellos la alegría y la esperanza, mientras Jesús les explicaba las Escrituras y partió para ellos el pan. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros este pasaje de los discípulos de Maús? Que en medio de la desesperanza que nos toca vivir en esta vida, en esta corta existencia, la Eucaristía tiene una gran virtud. La palabra de Dios y el sacramento de su cuerpo y de su sangre hacen arder nuevamente nuestro corazón, nos devuelven la alegría de vivir, nos devuelven la esperanza, nos ayudan a superar nuestra tristeza, nuestra angustia, nos ayudan a recuperar el sentido de nuestra vida. Por eso es que celebramos a Cristo resucitado con la Santa Misa, en la que Él, como a los discípulos de Maús, nos habla y nos explica su palabra, y donde Él se pondrá también a la mesa para romper el pan, para darnos el pan y hacer que vuelva a arder nuestro corazón. Y los discípulos se levantaron y fueron con la noticia donde estaban reunidos los 11 discípulos, los 11 apóstoles, y les dicen: de veras ha resucitado el Señor. ¿Y cómo lo reconocieron al partir el pan? También a nosotros nos toca anunciar la esperanza de la resurrección, llevar la alegría de Cristo resucitado a tantos hogares donde la desilusión, la tristeza han abatido los corazones de las familias. Que esta Eucaristía nos haga portadores de esta buena noticia. Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha triunfado sobre el pecado y sobre el mal y el egoísmo del hombre. Cristo puede hacer nuevas todas las cosas.
Pónganse de pie, por favor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor, llenos de gozo por la resurrección del Señor y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo después de cada petición: quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos, por el Papa emérito Benedicto XVI, que cumple 95 años, que sean testigos de la resurrección en el mundo, oremos. Por nuestra patria y por todos los países del mundo, para que tengan paz y prosperidad, oremos. Por nuestros hermanos que sufren a causa de la guerra, que esta Pascua fortalezca su fe y su esperanza en Jesús resucitado, oremos. Por los enfermos y por quienes se sienten afligidos, para que encuentren en la Pascua la fortaleza necesaria, oremos. Todo esto te lo suplicamos a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentados. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Es el Señor, Dios está en el cielo, y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo ha resucitado, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo electo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cantemos a nuestro Padre Celestial como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la desesperanza. Libra al mundo de la guerra y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado compartamos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
proyectos, ilusiones, que como los discípulos de Maús van caminando en esta vida con el corazón lastimado. Que a todos ellos la resurrección de Cristo les traiga alegría y esperanza. De pie. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, que vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, hazme con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María, Reina de la Paz, Sagrado Corazón de Jesús, recibir el signo del agua.